Dios me ha dado el privilegio, porque es un privilegio dar la palabra de Dios. Y esto no es un mensaje más, es un mensaje que sabemos que la iglesia lo necesita, que todos lo necesitamos. Esta semana Dios nos ha hablado algunas cosas y aún Dios nos mostraba cómo está nuestra vida. Nuestra vida está llena de muchas cosas, muchas veces está llena de basura que impide que nosotros verdaderamente avancemos. Pero hoy el mensaje se titula Una vida entronada con Cristo. Pero quiero que oremos en este momento. Señor Dios de la gloria, ponemos, Señor, esta palabra, Señor, en tus manos, oh Dios. Clamamos, Señor Dios, para que tú tengas misericordia de nosotros. Sé, Señor Dios, que la palabra, Señor, llega, Señor, diferente, Señor, a cada uno, Dios. Tal vez, Señor, si nos reuniéramos después a hablar, cada uno, Señor, va a entender, oh Dios, de acuerdo, Señor, a su propio corazón. Muchas veces, Señor Dios, aún no tenemos esa unanimidad, oh Dios. Pero, Padre, la obra es tuya, Señor, Espíritu Santo. Llévanos a toda verdad, Dios. Háblanos, Señor. Mi Señor Dios, y todo aquel estorbo que pueda, Señor, haber en este día, esa obra que el enemigo también está haciendo, Señor, constante en nuestra vida, que no la podemos ver, pero nosotros desafortunadamente, Señor Dios, caemos una y otra vez y venimos y nos dejamos dominar diferentes situaciones. Padre, Señor, por favor, oh Dios, pon, Señor, tu palabra, Señor, en mi boca, Dios, que no sea yo, Señor, sino que sea el Espíritu Santo hablándonos y ayudándonos a entender, para que nosotros podamos salir, Señor, de toda cautividad. En el nombre de Jesús, amén. Quiero hablarles en esta mañana de lo que significa una vida entronada con Cristo. Y antes que podamos terminar hoy, quisiera que nosotros podamos movernos de la posición en la que estamos ahora y podamos tomar la posición no solo en Cristo, pero donde Dios nos ha colocado. ¿Y ustedes saben cuál es nuestra posición? La posición en la que Dios nos ha puesto es en el mismo trono de Dios. Y vamos a ver por qué. De acuerdo al apóstol Pablo, en la iglesia hemos predicado, y cuando usted ha discipulado a alguien, le hemos dicho a las personas, cree en el Señor Jesucristo. Y si el Señor Jesucristo es el Señor de su vida, dice que usted ha resucitado con Cristo. Y han sido juntos, Cristo y usted, levantados, y dice que Él nos ha sentado en lugares celestiales junto con Él. Y quiero invitarlos que vayamos a Efesios 2:6. Quiero que alguien me lo lea. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice, ¿nos va a sentar? Dice, nos hizo sentar en lugares celestiales junto con ¿quién? Con Cristo. Como pastores nosotros hemos predicado esto en la iglesia. Y le hemos dicho a ustedes, a la congregación, ustedes han sido salvos, han sido resucitados, han sido hechos para sentarse en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Estamos sentados en esos lugares celestiales, pero ¿qué significa ese lugar? Yo creo que aquí todos todavía no podemos entender. ¿Qué significa ese lugar celestial donde nosotros no nos vamos a sentar, ni tal vez nos sienten? Dice que todos los que confesamos a Jesús fuimos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y saben cuál es ese lugar? Ese lugar es el mismo trono de Dios, según lo que acabamos de leer, la palabra. Jesús está sentado a la diestra del Padre en majestad. ¿Y quién está junto a Jesús? Dice el Padre, Jesús y nosotros. Se supone que nosotros estamos sentados en ese lugar celestial. La Biblia dice
que el Padre lo levantó y está sentado a su lado, y le ha sido dado todo poder y toda autoridad. ¿Creen ustedes que Jesús tiene todo el poder y toda la autoridad? Amén. Eso es lo mínimo que podemos creer. Jesús tiene toda la autoridad otorgada por el Padre. Y lo que está diciendo la Escritura es que así como Cristo fue levantado de la muerte, así como está sentado a la diestra del Padre, nosotros, los hijos de Dios, hemos sido resucitados por el mismo Espíritu, y que si estamos en Cristo y estamos viviendo en Cristo, estamos sentados donde Jesús está sentado también. Y sabe que a veces eso, verdad, personalmente, cuando vemos el estado de la iglesia, decimos, no hemos entendido ni lo principal, ni la doctrina básica. No hemos entendido quiénes somos en Cristo. Por eso cuando empezamos esta mañana, dice, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, real sacerdocio. Si nosotros entendiéramos quiénes somos en Cristo, no viviríamos la vida que nosotros llevamos. No sé si ustedes recuerdan cuando fue la pandemia. Nosotros somos muy bendecidos. Cuando fue la pandemia aquí en Estados Unidos, a nosotros nos llegó un cheque de estímulo, no uno. Llegaron cheques de estímulo. Y en nuestros países, y lo hablan nuestros países porque todos somos inmigrantes, Venezuela, Colombia, ellos no tuvieron ese privilegio. ¿Fue o no fue una bendición? Sí fue una bendición. Porque si usted mira a la gente que vive en nuestros países y que le hubiera llegado un cheque de $1,200, habían tenido para comer. Y nosotros hemos sido bendecidos no con un cheque, fueron muchas bendiciones que tuvimos y las hemos olvidado. Y en la palabra dice quiénes somos en Cristo y las bendiciones que tenemos. Y vivimos para el mundo. Y no aprovechamos quiénes somos y no vivimos como dice la palabra que nosotros deberíamos vivir. Y ahí es donde vamos a entender, si estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, nuestra vida está alineada para estar sentados, estamos verdaderamente sentados en ese lugar, en esos lugares celestiales, en el cielo con Jesús, al lado del Padre. Este es un lugar de autoridad. Dios solamente reconoce a una persona. ¿A quién creen ustedes que solamente Dios reconoce? A Jesús. No lo reconoce a usted y no me reconoce a mí. Nos reconoce únicamente a través de su Hijo. A veces decimos Dios, pero nosotros somos reconocidos por el Padre solamente a través de su Hijo Jesucristo. Hay una sola persona al lado de Dios, y así lo dice la Escritura, que Él está sentado a la diestra de Dios y nos reconoce a nosotros solamente a través de su Hijo. Somos un cuerpo, estamos todos juntos y hemos sido traídos a Cristo como un solo hombre, hombre o mujer, solamente una humanidad en Cristo Jesús. Y donde Él está sentado, yo también estoy sentado con Él. Estoy sentado en el mismo trono de Dios. En el mismo trono de Dios estamos sentados. El mundo tiene todo el derecho para cuestionarnos, ¿saben? A nosotros los cristianos. Tienen todo el derecho de cuestionarnos. ¿Por qué? Porque el mundo dice, si tú predicas lo que tú predicas, ¿por qué tú no vives lo que tú predicas? ¿Cuántos hemos escuchado que los cristianos somos muy... y con todo el derecho del mundo tiene derecho de juzgarnos? ¿Vivimos una vida en una posición en Cristo? No la vivimos. Hablamos de doctrina, nos damos golpes de pecho, decimos que sabemos la palabra, pero nuestra vida no se alinea a lo que nosotros predicamos. Nosotros vivimos diferente a nuestra doctrina. Nosotros no vivimos lo que dice la doctrina de Cristo. Y nuestra vida no refleja a Cristo. Desafortunadamente, nuestra vida no refleja quién es Cristo. Déjenme decirles lo que una socióloga dijo a través de un estudio que hizo a muchas iglesias. Dice, los cristianos están viviendo en otro mundo,
pero ellos están tan parecidos al mundo que practican lo contrario a lo que la doctrina dice. ¿Nos parecemos o no nos parecemos al mundo? Quiero que usted se conteste esta pregunta, no a los demás, no a otras iglesias, a nosotros mismos. ¿Vivimos contrario al mundo? ¿Vivimos lo que dice el mundo? ¿Vivimos como el mundo es? La gente afuera tiene todo el derecho de cuestionarnos. La gente que no conoce a Dios, si nos mira a nosotros, dice, si eso es ser cristiano, yo prefiero ser no cristiano. Prefiero seguir como vengo. No me comprometo, no busco a Dios, pero no quiero ser como ustedes. Y saben que nosotros somos hipócritas, mentirosos. Hemos hablado de unos 10 mandamientos, pero faltamos a esos 10 mandamientos una y otra vez. ¿Amamos a Dios sobre todas las cosas? No. Ya si usted me diga aquí sí, yo le diría a cada uno, no. No amamos a Dios más que a nosotros mismos. No amamos a Dios más que nuestra propia vida. No amamos a Dios más que lo que hay en nuestra mente. No amamos a Dios más que a nuestros deseos. No amamos a Dios. Otro mandamiento dice no mientan. Mentimos todos los días. Porque nosotros venimos aquí, recibimos la palabra, pero salimos afuera y vivimos como se supone que no debemos vivir. Entonces, si usted ahí empieza a ver, nosotros transgredimos la ley de Dios una y otra y otra y otra y otra vez. Nuestra vida no refleja. ¿Saben por qué? Porque nosotros vivimos vidas preocupadas. Porque vivimos una cultura que ha vencido sobre nuestra personalidad. Vamos a otros países y queremos vivir como ellos viven. Pero no vivimos de acuerdo a lo que la palabra estableció. Ya no, desafortunadamente, la iglesia, ya no hablamos acerca del infierno, no hablamos acerca del pecado, no hablamos de la condenación. Ahora, ¿saben por qué? Porque entramos en el mundo y solamente el idioma de este mundo es el amor y todo se puede. El amor y todo es permisivo. Y si usted dice lo contrario, usted es tildado de loco, de fanático. Nosotros transgredimos la ley de Dios una y otra y otra vez. Y si estábamos sentados en los lugares celestiales, ¿creen ustedes que en Jesús hay pecado, hay suciedad? Para sentarnos en el trono de Dios tenemos que vivir una vida diferente. Y nosotros no necesitamos mirar todo el espectro de la iglesia para ver si está o no están sentados en lugares celestiales. Lo que nosotros tenemos que hacer es mirar nuestro propio corazón. Por eso yo digo, desde ya usted empieza a pensar, esto no es cuestión de juzgar a nadie. Usted ahí donde usted está tomando notas, escriba, ¿mi vida refleja a Dios? ¿Mis acciones reflejan que yo vivo en ese lugar celestial? ¿Nuestros matrimonios reflejan que estamos sentados en esos lugares celestiales? Estamos sentados en esos lugares celestiales con Cristo. Y usted hoy cuando llega a su casa, siéntese, ore y usted escriba su respuesta. Usted escriba si verdaderamente su vida refleja una vida donde está sentada en los lugares celestiales con Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer, mirar nuestro propio corazón. La falta de descanso, los tiempos de duda, de temor, los momentos de depresión y esos momentos donde nuestra fe comienza a tambalear. Vivimos ocupados, cansados, agobiados, corriendo de aquí para allá. Y esta semana hablábamos con mi esposo, ¿creen ustedes que en esa falta de descanso, en ese corre del mundo, nosotros podemos escuchar a Dios? No se engañe. Usted dice, estamos orando por la voluntad de Dios. No se engañe, usted no va a escuchar la voluntad de Dios, porque usted vive solamente en el afán, en el estrés. Y yo les puedo decir que hoy parada aquí en este lugar, puedo decirles que todo este último tiempo yo he estado viviendo exactamente lo que tal vez ustedes viven. Cansada, en estrés. Y van a decir, ¿estrés por qué? Cansada, ¿por qué? Por la iglesia, por muchas cosas de nuestra vida, pero también de la iglesia. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que vivamos así. ¿Podemos nosotros escuchar a Dios en eso?
de esa manera? ¿Creen ustedes que podemos escuchar a Dios con una oración que hacemos de 5 minutos? ¿Con esos devocionales de solamente 2 páginas? No nos engañemos. Pero escuchemos con claridad lo que dice la Biblia, que Dios levantó a Cristo entre los muertos y lo ha sentado a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principal, sobre todo poder, sobre todo dominio. He puesto todas las cosas debajo de él. Él ha hecho la cabeza, él ha sido hecho la cabeza de todas las cosas y sobre todo es la cabeza de la iglesia. Porque Jesús es la cabeza de la iglesia. Y nosotros no tenemos problemas con esto, porque todos sabemos, siempre decimos, ay, es que Cristo es nuestra cabeza, sí, eso lo entendemos. No tenemos problemas. Si Jesús está con el Padre y Él gobierna y está sentado permanentemente en el trono al lado del Padre en autoridad, ¿tenemos problema creyendo eso? Todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Esta semana orábamos por la iglesia y Magda oró algo donde todo eso, ustedes piensan que a veces en la mañana ni prestamos atención. Y Magda dice, desafortunadamente, nosotros necesitamos ser arriados. ¿Sí o no, Magda? Estas fueron las palabras de Magda. Necesitamos que nos arríen. Y si estamos sentados en esos lugares celestiales, y Él nos ha dado todo, y está con nosotros, y nos da esa abundancia, necesitamos que nos arríen. Cuando hay tantas bendiciones para nosotros. Cuando desde que entramos esta mañana sabemos quiénes somos en Cristo, necesitamos que nos puyen, que nos jalen. Cuando el Señor abundantemente nos da sus promesas, sus bendiciones, está con los brazos abiertos. Pero voy a decirles en qué nos cuesta creer lo que leímos, Efesios 2:6, donde dice nuevamente, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar en esos lugares celestiales. Eso es lo que nos cuesta creer, que estamos sentados en esos lugares celestiales. La pregunta es, ¿dónde estamos? Si estamos en un lugar celestial, ¿dónde, si estamos sentados con Cristo, dónde estamos nosotros? ¿Estamos con el Padre? ¿Estamos con el Padre? Una cosa es lo que sale de nuestra boca y lo que profesamos, y otra cosa es como nosotros vivimos. La Biblia nos dice una y otra vez, ven confiadamente delante del trono de su gracia. Así nos invita a que vayamos, confiadamente. ¿Qué significa confiar en alguien? Dígame usted en sus propias palabras, ¿qué significa confiar? Seguridad, ¿cierto? Dice, vengan confiadamente delante del trono de la gracia. Pero tenemos una mala interpretación. Él no nos está invitando a ir y venir. Él dice es que permanezcamos con Dios en ese trono. Y a veces decimos, bueno, ahora sí llegó mi tiempo de orar. No, es que nosotros tenemos que permanecer en intimidad con Dios. Así tenemos que estar, en intimidad, no vaya y venga, vaya y venga, vaya y venga. Pero así vivimos como la iglesia de Dios. Hoy sí, mañana no. Hoy oro, mañana no. Hoy busco a Dios, mañana no. Hoy estoy ocupada, mañana sí. Entonces, cuando nosotros vemos nuestra propia vida, ahí es donde vemos dónde está el error. Dice, entren confiadamente al trono de su gracia. Pero tenemos esa mala interpretación. No nos está invitando a ir a venir cada vez que usted tenga una necesidad. Pero venimos a Dios de esa manera. Cuando usted tiene problemas, cuando tiene necesidades, cuando la economía está mal, cuando necesita una dirección, pero usted no está permanentemente sentado en el trono junto con Cristo, sino va y venga, va y venga. Y saben que nosotros a veces usamos al Señor a nuestro antojo. Y recordemos, Dios no es un mago. Esto no es la lámpara mágica de Aladino. Que usted tiene necesidades o sus hijos están en necesidades y usted frota la lámpara y Señor, ayuda a mis hijos. Entonces el Señor sale de la lámpara como Aladino y viene y ayuda a sus hijos, pero después usted sale y se va. Dice, entren confiadamente delante del trono de mi gracia. O sea, permanezca ahí, esté ahí con Dios. Siéntese con Dios.
Usted no va a oír a Dios por 2 minutos. Usted no va a oír a Dios simplemente porque usted venga aquí a la iglesia. Porque cuántas veces hemos venido a la iglesia y salimos de la iglesia y se nos olvida lo que nosotros nos han dicho. Se nos olvida la palabra de Dios. La Biblia dice, entra confiadamente, con confianza a mi trono y vive conmigo, permanece conmigo, no te vayas. Esa es la invitación de Dios, no te vayas, permanece conmigo. Y esa es la vida que debemos vivir, porque estamos con Cristo y estamos sentados en los lugares celestiales junto con Cristo. Entonces el Señor nos dice, entra confiadamente, toma tu posición. Toma la posición que te corresponde. Ahí está. Toma la posición que te corresponde. Aprópiate de esa posición que tú tienes en Cristo. Si Él ya nos dijo que me siente en el lugar celestial con Él, ¿por qué todavía me siento atrás o lejos de Dios? Cuando dice siéntese conmigo, permanezca conmigo. Permanezca, permanezca, permanezca. Cuando Dios lo mira a usted y cuando Dios me mira a mí y cuando nosotros estamos verdaderamente en Cristo, Él nos mira tan santos como mira a Jesús. ¿Cómo podemos querer el mundo? ¿Cómo todavía podemos, si hoy tuviera usted la elección aquí o allá, usted lo dudaría todavía? Una cosa es lo que sale de nuestra boca y otra cosa es como nosotros vivimos. Cuando dice que Él me mira tan santo, ¿dónde quiero estar? ¿Dónde quiere estar usted? ¿Donde lo mire con esa santidad o donde lo mire como ustedes? Con todo su pecado. Esta semana cuando discipulábamos a esta familia que estamos discipulando, esta señora dijo algo. Y aún los nuevos creyentes tienen ese más que nosotros. Nosotros nos hemos hecho unos dormidos espirituales. Y hablábamos de confesar nuestros pecados. Y ella solita dijo, ay, pero entonces cuando yo confieso mi pecado, tiene que ser específico. Y así es. Pero nosotros como cristianos decimos, Señor, perdóname por todos mis pecados. Dice la palabra que todo lo que yo confiese, no todos mis pecados, todo lo que yo confiese, ¿a dónde lo va a llevar el Señor? Dice, al fondo del mar, y nunca se acordará el Señor. Y cuando yo vaya, dice, nunca se acordará, no me sacará esos pecados cuando yo llegue delante del trono. Pero nosotros todavía decimos, Señor, perdóname por mis pecados. Nos cuesta decir, Señor, perdóname, Señor Dios, por mi falta de firmeza, por mi ánimo contigo. Perdóname, Señor, por no amarte. Olvidamos ser específicos con Dios. Pero esta señora sí tuvo esa claridad para decir, entonces yo tengo que ser específica, entonces yo tengo que decir cuáles son mis pecados, entonces yo tengo que confesarle a Dios. ¿Escuchó lo que yo le estoy diciéndole esta mañana? ¿Ustedes verdaderamente están escuchando? Porque a veces nosotros tenemos nuestros oídos así. Usted por allá oye que alguien está hablando y desde aquí nosotros vemos la actitud de ustedes. Ustedes están así y no pueden escuchar, no pueden oír, no lo pueden oír. Cuando nuestros pecados han sido confesados y lavados por su sangre y por fe creemos lo que Dios dice acerca de nosotros, de repente me siento que no estoy en esos lugares celestiales, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos es el Espíritu Santo que me ha levantado a mí de entre la muerte, y que estando en Cristo y estar donde Cristo está, ese es el lugar donde yo debo estar. Ese es el lugar donde yo debo estar. Si usted fue invitado a estar sentado en la mesa, ¿por qué quiere irse allá? A una grama, a un parque, ¿por qué no se sienta con Cristo en ese lugar celestial? Y saben que yo no quiero vivir más debajo de los pies del diablo. Yo quiero exaltar a Cristo Jesús en mi vida. Pablo dice, bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual
en lugares celestiales con Cristo. La pregunta es, ¿por qué no estamos viviendo esa vida que se nos está dando? ¿Por qué no vivimos esa vida que se nos da? ¿Por qué no tenemos una intimidad continua con Dios? ¿Por qué no tenemos intimidad continua con Cristo? ¿Por qué no descansamos en esta misma promesa que Pablo nos habla en la Biblia? ¿Por qué no hemos podido sentarnos en esos lugares con Cristo? ¿Por qué no hemos podido descansar todas nuestras situaciones en Cristo? Porque no le creemos, porque no confiamos en Él. Aún nosotros los padres creemos que solamente con decir, ay Señor, mis hijos, nosotros aún nuestros hijos están en las manos de Dios. Porque si usted dice, no, pero es que ¿cómo no me voy a preocupar por mis hijos? Sus hijos van a ser salvos por usted o por la obra de Cristo. Por la obra de Cristo. Pero vivimos agobiados y ahí no le creemos a Dios. Esa preocupación, todo eso es una mentira, que Dios está en ese primer lugar. Porque nosotros, toda nuestra ansiedad debe estar en Cristo, toda nuestra preocupación es para Cristo. Y sentarnos en ese lugar celestial y descansar en su obra poderosa. Hay un escritor muy famoso que sé que todos lo han escuchado, es C.S. Lewis, y él dijo, el más grande enemigo de la iglesia es vivir una vida conformada con este mundo. Ese es el enemigo más grande de toda la iglesia. Vivir conforme a la medida del mundo, a lo que el mundo nos dice, a lo que el mundo quiere. Ese es el enemigo más grande de nosotros y de la iglesia. El querer vivir una vida conformada al mundo. Conformismo. Esa es la vida que nosotros llevamos. Una vida sin satisfacción. Y usted no me diga que usted es satisfecho con las cosas del mundo. ¿O quién se satisface con las cosas del mundo? Tenemos como un placer momentáneo, pero usted nunca se va a satisfacer en las cosas del mundo, porque todo es pasajero, porque todo viene y todo se va. Entonces ese conformismo que nosotros tenemos con las cosas del mundo, ¿qué es? Es un enemigo. Tenemos tantos cristianos insatisfechos. Leen un poquito la Biblia, oran un poquito, hacen su devocional pequeño y tratan de evitar al máximo el pecado posible. Tratan de evitarlo. Pero un contentamiento, pero es solamente un contentamiento mundano. Y no es acerca, esto no se trata de cómo nosotros queremos vivir la vida, bajo esos privilegios que Dios nos dio. Nosotros tenemos que vivir nuestra vida de acuerdo al estándar y todo lo que Dios dijo que nosotros debíamos vivir. No nos demos más excusas. Nosotros decimos, bueno, pero es que eso no está tan malo delante de los ojos de Dios. Bueno, es que yo estoy haciendo eso, pero eso no es tan malo. No podemos conformarnos a los deseos del mundo, ni lo que el mundo dijo que yo debería vivir. Yo debo vivir bajo los parámetros ¿de quién? De Cristo. Bajo esos parámetros yo debo vivir. Sabe que por mucho tiempo nosotros hemos hablado en la iglesia y podemos decirle con certeza, nosotros hemos hablado en la iglesia de lo que es un avivamiento. ¿Recuerdan tantas veces que se hablaba de avivamiento? Y desafortunadamente esta iglesia, no es la iglesia solamente afuera, esta iglesia ha escuchado palabras de avivamiento y salieron de aquí motivados, pero llegaron a la casa y se les olvidó. Hay avivamientos, según muchos pastores que hemos escuchado, que en sus iglesias ha durado 1 año, 3 años. Dicen que el avivamiento que se ha prolongado más es una iglesia que tuvo un avivamiento 5 años, pero nosotros no hemos permanecido ni 1 año. Los avivamientos de aquí en la iglesia han sido momentáneos, un ratito, hoy, pero al otro día llega la oración y se les olvida. Hablamos la siguiente semana, ¿qué se predicó? No tienen ni idea. Y muchos de ustedes lo han orado cuando hemos tenido esa oración por la mañana. Decimos, ¿qué necesitamos para despertar? ¿Por qué escuchamos pero no podemos movernos? ¿Por qué? Porque todavía nosotros esperamos un avivamiento.
cuando esto es algo interior y saber quién soy yo. Muchas veces escuchamos que viene un pastor de otra parte y corremos a ir a buscar al pastor. No, usted tiene que ir en la presencia de Dios. Usted no va a encontrar dirección porque otro hombre le diga. Su vida no va a despertar hasta que usted mismo no despierte. Ojalá esa misma carrera que usted tiene para ir a ver a otras personas, tuviera esa misma carrera para hacer la voluntad de Dios, para estar en la presencia de Dios, para buscar a Dios, para alinear su vida a todo lo que Dios ha dicho. Hemos escuchado instrucción aquí a matrimonios, a jóvenes, a niños, y usted ve y todavía estamos batallando los mismos problemas de siempre. No son problemas diferentes. Nuestra vida es cíclica. Los mismos problemas que teníamos hace 3 años son los mismos que usted tiene hoy. ¿Por qué? Porque su vida no está entronada con Cristo. Porque cuando nuestra vida está entronada con Cristo, no puede ser el mismo problema. Uno tiene que decir, Señor, aquí está todo y no es mi voluntad, es tu voluntad. Eso es vivir una vida entronada con Cristo, porque no son mis deseos, no es mi voluntad, no son mis anhelos, no son mis sueños, son los sueños de Dios. Y el plan de Dios. ¿Qué es un verdadero despertar? Pablo dice, es como una renovación. Y si usted no tiene esa renovación, ese despertar, si usted no tiene ese conocimiento, siempre va a vivir debajo de sus privilegios. Va a comenzar a sentirse indigno constantemente y va a sentir que usted no logra nada. ¿Y cuántos nos hemos sentido aquí en la iglesia de la misma manera? Como decir, ay Señor, estoy lo mismo. Bueno, si usted es honesto con usted mismo, usted sabe, Señor, siempre es lo mismo de siempre. Y no porque sea la iglesia, es porque su vida se conformó a su propio corazón, pero usted no está sentado en el lugar que le corresponde estar sentado. Vayamos a Efesios 1, 17 al 19. Pablo aquí nos va a hablar de esa revelación y nos dice, nos pregunta, ¿ustedes quieren saber cómo es que yo he aprendido a descansar? Porque se acuerdan más adelante, vamos a leer antes de que leamos eso, si usted se acuerda, el apóstol Pablo decía, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, sé vivir alegre, sé vivir contento, sé vivir en tristeza. ¿Cómo llegó el apóstol Pablo a ese punto? De aprender a descansar. ¿Ustedes quieren saber por qué no podemos entrar en esos problemas de satisfacción? ¿Quieren saber por qué nosotros debemos tener paz en el corazón? ¿Quieren ustedes saber cómo se logra entrar a esos lugares celestiales con Cristo? Y yo misma puedo decir eso. ¿Sabe por qué yo tengo ahora eso? En el medio estrés que estábamos viviendo atrás. ¿Saben por qué? Porque he tenido un despertar en mi mente. Yo hace más o menos empecé a decirle a mi esposo, hace como un mes, yo no quiero esto más. No quiero más de esto. Porque yo estoy segura que con Dios hay más. Y yo no quiero vivir lo que vivo ahora. Con Cristo hay más. Con Cristo hay mucho más. Tiene que haber más con Cristo que esto que estamos viviendo. Hay más con Cristo. ¿Usted está satisfecho desde que usted conoció a Dios a como está ahora? Yo no estoy satisfecha, me decía. Y al comienzo mi esposo me decía, bueno, pero... Y yo le decía, perdóneme, pero no estoy satisfecha. Perdóneme, pero no tengo contentamiento. Perdóneme, pero tiene que haber más. Tiene que haber más. Tiene que haber más. Porque nos hemos todo este tiempo jalando y jalando y rogando y rogando. Y no, hermanos, no. Yo le he dicho a mi esposo, yo me niego y me rehúso a seguir así. Y hemos sido llamados a ser pastores. Pero la obra pastoral no es así. Perdónenme, no es así. Porque cuando lleguemos delante del altar, Dios no me va a juzgar a mí por la respuesta que usted dio. Y Dios no lo va a juzgar a usted por lo que yo pude hacer. Esto es algo personal. Cuando yo llegue delante del trono de Dios, Él me va a preguntar y me va a examinar lo que yo hice. Y lo mismo usted, lo va a examinar a usted. Dice Efesios 1, del 17 al 19. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
¿Quién da el conocimiento, esa revelación? Dios. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Usted cree en la palabra de Dios? ¿Ustedes creen en la palabra de Dios? La única que dijo amén fue Giselle. ¿Usted cree que la palabra de Dios es así y el amén? ¿Y es verdad? Y usted puede decir, sí, yo la creo. Hay ciertas cosas que Dios nos dice y las tomamos y nos apropiamos, pero hay otras que se nos pasan y decimos, no, eso tal vez no. ¿Cuáles promesas creen que ustedes nos apropiamos? Serás bendecido y todo lo que sea para nosotros, beneficio de nosotros, pero aún esto que es un beneficio no nos podemos apropiar. ¿Quiénes somos y dónde nosotros debemos estar? El apóstol Pablo dice, yo estoy orando para que usted tenga un despertar en el Espíritu Santo, para que abra sus ojos. Quiero que vean mi ejemplo, porque el apóstol Pablo nos hablaba del ejemplo. Imagínense que uno puede decir, sigan mi ejemplo, hagan lo que yo hago. ¿Qué seguridad ese hombre? De poder decir, imíteme, hágalo como yo voy. Estamos viendo a un hombre que ya no estaba atormentado. El apóstol Pablo ya no estaba atormentado. Ya no tengo más temores. He sido probado como se prueba al oro. Si nosotros fuéramos probados como se prueba el oro, ¿creen ustedes que como estamos vamos a resistir? ¿Pasaríamos esa prueba? El que me diga así es un mentiroso. Porque nosotros no tenemos la fuerza para ser probados como el oro. ¿Sabe usted las temperaturas que tiene que pasar el oro? Y ninguno de nosotros podríamos pasar eso. Si cuando tenemos una prueba así chiquitica, así pequeñita, ya decimos ¡ouch! Y lloramos, y nos desesperamos, y nos angustiamos. Pudiéramos decir como el apóstol Pablo, Señor, estoy listo para ser probado como el oro. Pero si fuéramos probados como el oro, nosotros teníamos que tener una base firme en Dios. Una base firme en nuestra doctrina, una base firme en quién es Él, una base firme donde estoy. Porque cuando venga esa prueba del oro, nosotros vamos a salir corriendo. Hoy a través de este mensaje, hermanos, es mi oración, y sé que la de mi esposo también, es nuestra oración, que ustedes puedan ver y entender, para que sepan cuál es esa esperanza a la que el Señor nos ha llamado. Que usted pueda entender cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, las riquezas de la gloria, de la herencia que nosotros tenemos. Porque ¿cuántos aquí nos gustaría que nos llegara una herencia? Que se muriera por allá una tía que no nos acordamos y que nos haya dejado unas 3 casas. Todos diríamos, ay sí, yo quiero esa herencia, pero el Señor ya nos dejó una herencia. Y tenemos esa seguridad de esa herencia, pero ¿nos vale? Sí. No nos importa. No la conocemos, ni nos apropiamos, ni nos importa. ¿Saben por qué? Porque estamos tan ocupados en el mundo. Estamos tan ocupados trabajando. Y no decimos que no, fuimos llamados a trabajar. Pero más de trabajar, hemos sido llamados a estar en intimidad con Dios. A sentarnos en ese lugar celestial y no estar para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá. Hay un poder tremendo que está trabajando dentro de nosotros. Continuamente el Señor está trabajando en nuestro interior. Y dice que ese mismo poder que trabaja en nosotros es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. El mismo poder. Todos decimos, ay, el Señor es el mismo ayer, hoy, siempre, por todos los siglos. Pero el mismo poder que trabaja cuando levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que me está levantando. Pero ¿cuál es mi respuesta? Dios no nos va a obligar a nada. Dios es tan maravilloso y tan elegante que Él nos dijo cómo teníamos que vivir. Pero no nos va a forzar, nosotros no estamos entrando a ese lugar celestial. No estamos entrando a ese lugar celestial. No hemos entrado a la presencia de Dios. No hemos entrado al trono de su gracia.
El pastor la semana pasada habló del hijo pródigo. Y hoy vuelvo y les voy a dar otro ejemplo con el hijo pródigo. El hijo pródigo se va, ¿cierto? Se gastó toda la herencia. Se va, se fue. Pero después el hijo pródigo regresa. Y él tiene acceso a su padre. ¿El padre qué hace cuando viene el hijo pródigo? Lo recibe, lo abraza y le dice, ven hijo amado. Pero el padre no le pregunta nada. El padre no le dice, ¿usted dónde estaba? ¿Y usted por qué se gastó la plata? ¿Y usted por qué hizo eso? Sino simplemente el padre lo esperó, lo abrazó y no dijo absolutamente nada. Lo perdona porque él estaba verdaderamente arrepentido, porque él dice, he pecado contra Dios, y el padre lo recibe. Déjeme decirle algo. Cuando el hijo pródigo llegó, se hizo una fiesta y él no entró a esa fiesta, él se quedó afuera. Pero la gloria estaba dentro de la casa. La fiesta estaba en la casa. Entonces nosotros en el trono de Dios, ahí es donde vamos a encontrar la plenitud. Ahí es donde vamos a encontrar la respuesta. Ahí es donde nosotros tenemos que sentarnos. En el mismo trono donde Dios determinó que nosotros debíamos sentarnos. Y él le dijo, ay papá, yo voy a quedarme afuera y seré tu sirviente. Yo no quiero más ahora, más nada. Solamente quiero estar libre de pecado. Solamente quiero tener el abrazo de mi Padre. ¿Cuánto necesitaríamos decirle eso a Dios hoy? Señor, quiero tu abrazo. Ya me cansé. ¿Y cuántos de aquí están cansados? Si usted no está cansado, solamente podrá suceder una obra cuando usted ya diga no puedo más. Cuando usted baje sus brazos y diga, Señor, en mi humanidad no quiero darte más todos esos trapos de inmundicia que te traigo siempre. En algunas iglesias, algunos viven satisfechos ya solamente con el perdón de pecados. Y muchos pastores también viven satisfechos. Bueno, yo le enseñé a este, fue libre, confesó al Señor Jesús, ya él está satisfecho con que ya hizo la confesión. Y dicen, bueno, algún día voy a ir al cielo y yo le voy a dar mis cuentas a Dios. Pero bueno, hasta ahí. Pero yo no puedo entender cómo, como pastores, nosotros podemos satisfacernos con traerle a Dios lo que le trae Dios. De saber que la vida puede cambiar y puede dar fruto y no dan fruto. Y si eso somos nosotros como pastores, como humanos, ¿qué puede sentir el Señor? ¿Cuántas oportunidades nos ha dado Dios? Y la Biblia dice, nos va a dar muchas oportunidades. Pero finalmente usted siéntese donde se tiene que sentar y viva lo que usted tiene que vivir. Y el padre le dice al hijo pródigo, entra a la casa. Y el Señor nos dice, entra a la casa, porque quiero danzar y quiero celebrar contigo y quiero restaurarte. ¿Cuántos de aquí quieren esa restauración de Dios en su vida? Yo quiero esa restauración de Dios en mi vida. Esa misma restauración la quiero yo en mi vida. No sé si lo que usted piensa, bueno, sí estoy cansado, pero Señor, quiero más que el perdón de mis pecados. Quiero más que esa promesa de ir al cielo. Quiero empezar a gozarme del cielo a partir de hoy. Quiero ir al cielo con el mismo cielo dentro de mí. Dice Pablo también, examínense para ver si ustedes están en la fe. Y escriban esa pregunta también. Examínense. ¿Están ustedes en la fe? Usted no solamente está en la fe porque usted confesó al Señor Jesús y sabe que Él es su Salvador. No nos engañemos. Usted puede decir, sí, yo soy cristiano. ¿Cómo es su vida? ¿Qué ejemplo usted da? ¿Cuál es su testimonio? Muchas veces no tenemos ni testimonio para dar. Examínense para ver si están dentro de la fe. Porque saben que el cristianismo no es una vida fantasiosa. Esto no es una ilusión doctrinal o teológica, en lo que muchas veces las iglesias nos desgastamos.
buscando una posición teológica, esto sí, esto no, primero el rapto, luego aquí, no. Vivimos desgastados todo el tiempo defendiendo lo que cada uno cree, pero no nos hemos sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuándo usted va a estar preparado para recibir ese despertar del Espíritu Santo? ¿Cuándo usted va a estar preparado finalmente para vivir como el Señor quiere que usted lo viva? Esa preparación empieza en el corazón. Ahí es donde empieza esa preparación. Cuando usted comience a decirse a sí mismo, no quiero seguir viviendo esto, quiero verdaderamente un despertar con Cristo, quiero que mi vida cambie, ahí va a empezar a suceder ese milagro. Ahí el Señor le va a dar esa revelación de su conocimiento. Cuando usted diga, quiero más con Cristo, ninguno de nosotros lo vamos a poder hacer por nosotros mismos, pero el Señor nos va a ayudar a través de su Hijo para que nosotros podamos hacer. Cuando usted comience a hacerse esas preguntas, Señor, ¿habrá una forma continua de seguir siendo bendecido, fortalecido en ti? ¿Habrá un lugar donde no tenga que estar arriba y abajo? Porque la Biblia también nos dice, nosotros vivimos todo el tiempo, un momento arriba, un momento abajo, un momento frío, otro momento caliente, un momento sí, un momento no. Somos como las ondas del mar. Usted sabía que nuestra vida va de aquí y para allá, las olas van así, y para donde va Vicente, va la gente. ¿Habrá un lugar de intimidad donde no tenga que preocuparme de nada, sino siempre vivir de la misma manera? ¿Habrá un lugar donde no tenga que estar dependiendo de un avivamiento? ¿Habrá ese lugar? ¿Creen ustedes que sea ese lugar? ¿Dónde? En Cristo Jesús. En intimidad con Cristo. Sí hay ese lugar donde yo no tenga que depender de mis emociones, de que hoy aquí, mañana allá, es que estoy triste, es que estoy alegre, es que no puedo, es que sí puedo, es que hoy mejor sí, es que mañana no. Yo sí personalmente estoy cansada de escuchar eso de avivamiento, porque lo hemos predicado muchas veces. Y podemos ver el estado de la iglesia, ¿qué ha pasado? Podemos ver nuestra propia vida. El avivamiento para algunos es como una ola. Sube, baja, sí, no, aquí. Esa es nuestra vida. Pero no hay una raíz profunda, porque cuando hay una raíz profunda, usted se ancla de esa raíz y usted no le tiene nadie que robar que ore. Nadie. Nadie le tiene que decir, ay, lea la palabra, ay, usted pase tiempo en la palabra, porque nosotros sabemos que eso fue lo que el Señor demandó que nosotros teníamos que hacer. Eso fue lo que Dios determinó que nosotros viviéramos. Esas son las reglas. Como padres, usted le da una regla a sus hijos y nosotros tenemos que repetir esas reglas todos los días. Todos los días. Cuando nuestros hijos estaban en casa, ellos sabían, aquí no entran, no había, si salían el viernes, y déjeme decirle que no les estoy hablando que estaban pequeños. Las reglas en mi casa eran, salían el viernes o el sábado, pero no viernes, sábado y domingo. Y no era hasta después de cierta hora. Y esas mismas reglas nosotros tenemos en Dios, y esas reglas y leyes y mandamientos de Dios nos los pasamos por la galleta. Entonces, ¿cómo nosotros le decimos a nuestros hijos que cumplan cuando ni nosotros le podemos cumplir a Dios? ¿En serio todavía necesitamos que nos digan que tenemos que estar en intimidad con Dios? Todavía necesitamos que nos digan, sí, la palabra, cuando sabemos que la palabra es nuestro manual, cuando sabemos que ahí tenemos dirección, cuando sabemos que nos guía, cuando sabemos que los ojos de nuestro entendimiento son abiertos cuando estamos en la palabra, y todavía necesitamos que nos digan. Escuché un testimonio de un pastor muy famoso, que lo habían invitado a ir a dirigir una campaña. Y este pastor llega y viene un hombre de la India, y este hombre corre al pastor, y es un pastor muy influyente, y viene al pastor y le dice, pastor, yo estoy aquí porque Dios me dijo que viniera porque usted me iba a dar una palabra. Y el pastor respetuosamente le dijo, sí, tengo 2 palabras para usted, váyase a su casa y ore y busque de Dios, porque la respuesta no viene de mí, la respuesta viene de Dios. Y ¿saben qué? Que a veces hasta como pueblo de Dios corremos detrás de pastores,
corremos detrás que viene, que la música, que todo, pero no tenemos ni siquiera intimidad con Dios para nada. No podemos todavía permanecer con Dios. Y si nosotros no permanecemos con Dios, nunca vamos a experimentar un avivamiento verdadero. Yo personalmente necesito ser despertada. Y no despertada porque no lea la palabra. No despertada porque no ore. No despertada porque ay, se me olvidó Dios. Porque para nosotros, honestamente, puedo decirle en este altar, delante de Dios, que para nosotros no hay un día, no es 24 horas de oración, es todos los días. Apenas nos levantamos, estamos juntos en oración. Porque entendimos que era eso. Entendimos cuál es la bendición. Entendimos que y no solamente porque sea bendición, es porque lo dice la Escritura y así tiene que ser. Batallamos, sí, y mucho, pero sabemos dónde está nuestra respuesta. Sabemos lo que Dios es el único que puede hablarnos, Dios es el único que puede guiarnos. Hay un solo camino hacia el trono de Dios y quiero dárselo en esta mañana. Romanos 12, capítulo 1. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo debemos presentar nuestros cuerpos? Dice, como un sacrificio vivo, una vez, todos los días. Todos los días. Pablo está hablando de su experiencia. Presente sus cuerpos en sacrificio vivo. En la terminología griega, lo que esto quiere decir siempre es que es una experiencia de vida presente. Dice, una experiencia de vida. Presenta siempre tu cuerpo como un sacrificio continuo para toda tu vida delante de Dios. No es un sacrificio por el pecado, porque Cristo ya pagó el precio. Jesús hizo otro sacrificio, y no solamente con su cuerpo. Jesús le dijo acerca del Padre, dijo al Padre: Padre, yo vengo a hacer tu voluntad. Esa es la única o el único camino al trono de Dios, del cual Él nos dice que en la palabra dice que debemos sentarnos. Porque usted va a decir, sí, eso es muy bonito, nos sentamos al trono. ¿Cómo? ¿Cómo nos sentamos delante de ese trono? Un sacrificio vivo, todos los días. ¿Quién quiere orar? La carne no quiere orar. Pero por eso es un sacrificio, de buscar a Dios constante, de estar en su palabra todo el tiempo, de tener la disciplina y la determinación para poner nuestra mente donde debemos ponerla. Jesús dijo: no vengo en mi nombre, vengo a hacer la voluntad del que me envió. No hago nada de mí mismo, pero hago lo que mi Padre me ha enseñado, y hablo estas cosas, el que me envió está dentro de mí. Nosotros hemos venido a hacer nuestra voluntad. Nosotros hemos venido a esta tierra a hacer la voluntad de Dios, lo que Dios dijo que nosotros deberíamos hacer. Mauricio y Angélica, por favor. Nosotros venimos a hacer lo que Dios dijo que nosotros teníamos que hacer. Nosotros no venimos a hablar de nosotros, ni de lo que hacemos, ni de los títulos, ni lo que dice. Nosotros vinimos a esta tierra con el propósito de hacer la voluntad de Dios. Y si usted en su vida está haciendo lo que no es la voluntad de Dios, arrepiéntase. Y decimos, ay, pero ¿qué debo hacer? Vaya a la palabra. En la palabra está cómo debemos vivir. En la palabra está lo que nosotros debemos hacer. ¿Usted está viviendo lo que dice la palabra? ¿En sus matrimonios están viviendo lo que dice la palabra? ¿En sus casas están viviendo lo que dice la palabra? ¿En su economía están haciendo lo que dice la palabra? Entonces no se engañen, no están sentados en lugares celestiales, no están haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabe que con Dios a veces somos, sí, Dios es misericordioso, pero con Dios es blanco o negro, pero no gris? No gris. Hemos dicho muchas veces, aún nosotros somos cartas abiertas, no afuera. Nosotros somos cartas abiertas en nuestra propia casa.
nosotros somos cartas abiertas con nuestros propios cónyuges. Nosotros somos cartas abiertas en toda la transparencia que pueda haber dentro de nosotros. Entonces, cuando hay motivaciones equivocadas, porque manipulamos la palabra de Dios a nuestro antojo. Su hogar muestra verdaderamente que Cristo está ahí. Si no, pídale perdón a Dios, porque no hacemos la voluntad de Dios. No hacemos la voluntad de Dios. ¿Por qué los matrimonios hoy en día son desechables? ¿Por qué creen que son desechables? Porque no hacen la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios en nuestros matrimonios es una. Y usted no puede decir, ay no Señor, pero es que yo no siento. Eso no, usted no le diga Dios no siente. En la palabra de Dios dice cómo tiene que el hombre tratar a la mujer, cómo la mujer se sujeta al hombre, cómo nosotros debemos vivir, cómo nosotros debemos amarnos. Dice, ámela como Cristo amó a la iglesia. Y te decimos, ay no, yo mejor no te amo. No está haciendo la voluntad de Dios. Dice, camine una milla extra todos los días, viva para su familia, viva para amarlos, viva para... Pero ni siquiera eso podemos, ni siquiera eso podemos. Entonces, ¿cómo le podemos decir, Señor, envíame a mí? El Señor dice, si usted no ha podido ni con eso que le entregué, no hemos podido ni siquiera con lo que Dios nos puso, nuestro cónyuge, vamos a poder levantar una iglesia, vamos a poder hacer la obra de Dios, vamos a poder... Con nuestra mentira, con nuestra falta de honra a Dios, no le damos el primer lugar, no vamos a poder. Dos cosas pasan. Primero, es la apropiación de nuestros pecados. Venir a este mundo con un hombre, no tener voluntad en sí mismo. Él puso, y ¿sabe qué? El Señor Jesús dejó toda su voluntad. ¿Y la voluntad de quién hizo? Del Padre. Jesús era 100% humano y 100% divino. No podemos decir, ay no, pero es que Jesús, sí, Él es Dios, es que para Él era fácil. Dice 100% humano y 100% divino. Y Él no hizo ni siquiera su voluntad. Dice, yo hablo lo que veo del Padre y digo lo que Él me dice y hago lo que Él me dice que haga. Y saben que nuestra vida es una y otra vez para imitar a Jesús. Yo hago lo que el Padre me dice y digo lo que Él me dice que haga y vivo como Él dice que yo viva. Por eso no podemos sentarnos en esos lugares celestiales. El sacrificio no es solamente la cruz. El sacrificio de nosotros es ese estilo de vida que nosotros llevamos. El Señor Jesús sacrificó su propia voluntad. Él no tenía voluntad. Él no podía decir nada por él mismo. Él hablaba lo que el Padre le decía. Hermanos, hay una gloria aquí en esta tierra, pero no se comparte con la gloria que nosotros vamos a vivir en la eternidad con Cristo. Y sabe que muchos pastores jóvenes necesitan aprender esto, porque nosotros como pastores hemos aprendido muchas cosas en todos estos años de ministerio, pero los pastores jóvenes necesitan aprender eso, porque en las iglesias nos desgastamos. En las iglesias vamos dejando ahí cada partecita de nuestra vida, pero nosotros finalmente hemos entendido, después de mucho palo, que nosotros estamos aquí no para agradar a nadie, no para decir cosas para satisfacerlos a ustedes, no para que nosotros, sino tenemos que hacer lo que Dios dice que nosotros hagamos. Y el que se enojó, se enojó. Al que no le gustó, no le gustó. Pero es como nosotros debemos vivir, descansando en nuestro ministerio, que la obra es de Cristo, no es de nosotros. Y eso es lo que nosotros necesitamos cada día continuar, cada día. Por algo el Señor dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en el Señor. No tenemos que probarle nada a nadie. No tenemos que construir ni levantar grandes proyectos. Lo único que nosotros tenemos es que hacer la voluntad de Dios. Y saben que no porque nosotros oremos más, no porque hagamos méritos, no porque leamos más la Biblia, no porque tengamos más discernimiento, ninguna de estas cosas tiene mérito delante de Dios. Porque a la larga Él nos dijo, caminen en las obras que yo preparé de antemano. Entonces no porque el uno está aquí, entonces Él es más que el otro.
El único mérito, lo único que tengo que hacer es sentarme, estar delante de Dios y hacer su voluntad. No tengo que hacer nada, no tengo que probar nada, porque sabe que todos hemos sido libres, mujeres libres, vivimos por la voluntad de Dios. Aprendemos cada día, aprendamos a escucharlo, pero sobre todo, ¿sabe qué? Aprendamos a obedecer su palabra. Usted deje de decirle, porque a veces como nosotros le damos excusas a Dios, bueno, Señor, es que tú entiendes. No, Señor, es que yo no oro, tú entiendes porque es que estoy ocupada. No le digas eso a Dios, es que tú sabes. No, el Señor, porque entonces el Señor tendría que contemplar la situación de Víctor, de Mauricio, no, nosotros tenemos que buscar cada día a Dios en intimidad, cada día estar cerca de Él, cada día hacer su voluntad, cada día entender cuál es mi posición en Cristo Jesús y dónde debo sentarme. Si nosotros nos determinamos a obedecer la palabra de Dios, Él se va a revelar a nuestra mente. Créanme que Dios se va a revelar a nuestra mente cuando nosotros obedezcamos a su palabra. Y Él nos va a revelar su propósito. Y nos va a sacar toda la carga de la espalda. Y como empecé el mensaje, yo estoy cansada de vivir tanto estrés. Estoy cansada de vivir en el estrés. Nosotros vamos a invitar a la iglesia, todavía no sé si este sábado o el otro sábado, a una reunión. Queremos que todos vengan a esta reunión. Porque esta semana estuvimos hablando de la iglesia, el rumbo de la iglesia, la voluntad de Dios para la iglesia. Yo en mi corazón tal vez había sentido antes de todo eso lo que deberíamos hacer. Pero como siempre, como matrimonio, en muchas decisiones, todas las decisiones que hemos tomado, si el uno no está de acuerdo, esperar hasta que mi esposo le revelara a mi esposo. Porque esto no se trata de llevarme por delante, ni él tampoco, ni yo tampoco a nadie. Y hemos sido pacientes esperando que estuviéramos en un mismo sentir. Hemos esperado pacientemente la voluntad de Dios, pacientemente lo que Él quiera hacer. Porque hasta que estemos de acuerdo, ahí podemos movernos. Antes, no. Y saben que para nosotros, ustedes han orado muchas veces por nosotros, y saben que la situación de la iglesia ha sido complicada, y nosotros hoy decimos, el Señor actúa, Él sabe cómo actúa. Dios es infinitamente misericordioso. Hemos orado ¿cuánto tiempo por un lugar para la iglesia? Desde la pandemia, ¿recuerdan? Estamos orando por un lugar, pero el Señor no nos ha dado ese lugar porque sabía lo que iba a suceder. Él sabía que íbamos a quedar Él y yo, y Dios no nos quería en un contrato que finalmente después no pudiéramos pagar. Dios no nos quiere de esa manera. Y hoy podemos ver que ha sido la misericordia de Dios con nosotros. Sabemos que Elianis y César están a punto de salir. Mauricio y Magda también tienen planes de salir. Y nosotros necesitamos de verdad, en el estrés y en el cansancio, yo le dije a mi esposo, no puedo seguir con esta carga. No puedo seguir todo el tiempo, Señor, ¿y ahora qué, Señor? ¿Y ahora qué? Ustedes saben que nosotros hemos dado nuestro corazón en la obra. Antes de que mi esposo se lesionara, mi esposo ha sido un hombre que trabaja. Mi esposo era un hombre que traía provisión a su casa, pero lleva 2 años en que no podía traer provisión. Y a veces, aunque usted diga, ay, pero la pastora se estresa de nada, somos 20. Cuando hemos tenido muchas veces para el salón, no tenemos provisión para nosotros, o viceversa. No hemos podido a veces, muchas veces, cubrir muchos gastos. Pero yo he dicho a mi esposo, si tenemos que tomar una decisión y sabemos que es tirarnos por un tobogán, no importa, porque Dios es suficiente y poderoso para sostenernos. Pero yo estoy cansada. Y sé que cuando nosotros decimos, Señor, traemos al altar todo, Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Dios va a cuidar de nosotros. Dios va a cumplir su voluntad y su propósito con nosotros. Y por eso queremos hacer una reunión con la iglesia. Y en medio de cada decisión que tenemos que tomar, crean, hermanos, que en este momento, como hemos hablado con mi esposo, la decisión nos cuesta mucho por Angélica.
y todos pudieran decir, ay, ¿por qué todos? Pero a mí personalmente, como pastora, esta niña es la que más siempre es la que nos ha detenido. Pero ahora sabemos que pensando en Angélica tenemos que tomar decisiones, porque Angélica necesita seguir, continuar, crecer. Y en medio de todas nuestras batallas, Angélica esta semana me puso un mensaje. Y yo le dije a mi esposo, ay, Señor, Dios dice que nosotros no vamos a andar como mendigos, porque el Señor suplirá todo lo de nosotros. Nosotros no tenemos que mendigar pan. Y esa es la promesa a la que me ha aferrado cuando ha venido la preocupación. Porque como humana, sí sabemos que Dios provee, pero sé que mi esposo está debilitado. En su cuerpo físico está debilitado. Y sé que a veces las cargas para él, obviamente confía en Dios, pero él es un proveedor. Y a veces no hemos tenido provisión. Y también vemos, Señor, que no está bíblico. En lo que no es bíblico dice que la iglesia tiene que cuidar de sus pastores. Y el Señor nos ha invitado a entrar en su descanso. Puedo decirles que esta semana, todas estas últimas semanas me he levantado y le he dicho, Señor, gracias. Porque hoy puedo decirles que no tengo ninguna carga. Porque decidí descansar en Dios, porque decidí entregarle todo. Si tiene que continuar, continúa. Si tiene que parar, para. Esto no es la obra de nosotros, esta es la obra de Dios. Y Dios nos ha invitado aún a nosotros lo mismo, a sentarnos en esos lugares celestiales juntos con Cristo. Juntos con Cristo nos invita a sentarnos en esos lugares celestiales. Ya no tengo esa angustia. Ya no sudo. Y ustedes van a decir, ay, ustedes saben nuestras luchas cada día que nos levantábamos en estos 2 años de proceso. De aún verlo como hombre que ha sido suficiente, que ha podido. Y cuando veo que cada vez se debilita y que tenemos miles de cosas encima, y que a veces no es solamente la carga de la iglesia, a veces también tenemos en nuestra vida 1000 cosas. Esta semana compartíamos con Elian y la semana pasada, si usted dice, esta familia que está viviendo, tuvimos 1001 situación, 1001 situación que se salen de las manos. Pero ahí también decidimos descansar en Cristo, sentarnos en esos lugares celestiales con Él, sentarnos ahí. Pero yo quiero invitarlos hoy para que usted tome su posición. Y para que usted, de aquí a la reunión, usted pídale al Señor. Usted clámele a Dios. Por la iglesia de Dios. Por la iglesia del Señor. Porque esto no es una obra humana. Es la obra de Dios. Y eso es lo que mi esposo siempre se ha detenido. Y él me dice, ¿y qué le voy a decir un día? Terminaste lo que yo había... Ese era el temor de... Pero sabemos que tenemos que avanzar, tenemos que saber que también Dios tiene para nosotros un camino y queremos hacer la voluntad de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven dentro de nosotros. Y este es el cielo. Y ahí es donde yo quiero estar. Yo quiero estar en el cielo con Dios. Yo ya no quiero más cargas, ni quiero más vivir para el mundo, ni quiero vivir más corriendo de aquí para allá. Aun cuando nosotros venimos a la iglesia, ustedes no saben muchas veces las luchas en la alabanza. Muchas veces le he querido decir a mi esposo, no cantemos más. No cantemos más. Pero nadie lo sabe. Nadie sabe todas las cosas. Ni la alabanza, ni una cosa, ni lo del sonido. Son muchas cosas. La iglesia no es solamente cuando ustedes se sientan ahí. Son muchas cosas que están sucediendo detrás o frente de sus ojos que ustedes tal vez no lo han podido ver. Y saben que nosotros, usted mismo no tiene que probarle nada a nadie. Usted tiene que probarles a Dios cuál es su fe, dónde está descansando usted, si su mente está en el mundo, si su mente todavía no es para Él, si usted no está sentado en ese lugar celestial. Usted no tiene que ir a un lugar específico para hacer la voluntad de Dios. Entonces decimos, ay Señor, es que yo quiero hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es en esta tierra, es ya, es ahora, es aquí. Pero nos desgastamos pensando para dónde, haga la voluntad de Dios.
Acomódese a Dios a lo que Dios quiere hacer, no su voluntad. Y eso es lo que más decimos a Dios en este momento. Señor, para nosotros puede hacer que sea fácil la decisión, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hoy quiero invitarlos para que, ¿verdad?, usted vaya a su casa y usted escriba ahí: estoy sentada con Cristo en ese lugar celestial. ¿Hago la voluntad de Dios o hago mi propia voluntad? ¿Vivo una vida de testimonio o ni siquiera mi vida da testimonio? ¿Verdaderamente amo su obra o no me importa lo que pase? La palabra de Dios nos redarguye. Y la palabra de Dios nos dice: examínense, examínense, examínense. Hoy vayan a examinarse. Hoy examine su interior, examine cómo ha vivido su vida cristiana, examine lo que usted cree, examine su fe. Porque saben que a veces cuando oramos nuestras oraciones ni siquiera pasan de ahí, ni siquiera pasan de ahí. Así que voy a invitarlos que oremos. Señor Dios, queremos, Señor, darte gracias, mi Señor Dios. Personalmente, Señor, quiero darte gracias, oh Dios, porque sé, Señor, que finalmente, Señor Dios, tenía, Señor, que entregarte todo, Dios. Tenía, Señor Dios mío, Señor, que ahí, Señor Dios, reposar, Señor, en todo lo tuyo, Dios, porque a veces, Señor, pretendemos que tenemos que hacer muchas cosas, oh Dios, cuando lo que necesitamos, Señor, es sentarnos en ese lugar celestial, como tú lo determinaste, oh Dios. Perdónanos, oh Dios, cuando aún, Señor Dios, manipulamos a otros, oh Dios, y queremos solamente, Señor Dios, aún, Señor, que nuestra voluntad, oh Dios, pero tu voluntad, Señor, verdaderamente, Señor, es hacer lo que tú nos enviaste a hacer. Tu voluntad, Señor Dios, es que nosotros, Señor, vivamos obedeciendo la palabra. Tu voluntad, Señor Dios, es que nosotros, Señor, tengamos una vida recta delante de ti, que seamos testimonios, que no nos acomodemos al mundo, que no queramos ser como el mundo, mi Señor Dios. Tu voluntad, Señor Dios mío, es que nosotros, Señor, Padre Santo, Señor, tengamos esa intimidad diaria, constante, Señor Dios. Sin embargo, Señor, nuestra intimidad, Señor Dios, es pasajera, Dios. Estamos, Señor, como las ondas del mar que vamos de aquí para allá. Nos hemos dejado consumir, Señor Dios, por muchas cosas, oh Dios. Y olvidamos, Señor Dios, que somos más que bendecidos, Señor, porque ya, Señor, aún tú determinaste dónde deberíamos estar, dónde debemos estar sentados con Cristo, Señor. Aún, Señor, ya tú dijiste todo lo que tenías que decir, oh Dios. Y sin embargo, Señor, vamos de aquí para allá, mi Dios. Señor Dios, Padre, Señor, buscamos un avivamiento, Señor, pero todo, Señor, lo tuyo, Señor, es pasajero, no tiene raíces, no es profundo, no vivimos en gozo y en alegría, mi Señor Dios, sino, Señor Padre, no tenemos el tiempo para ti, Señor Dios, no tenemos tiempo, Señor Dios. Nos hemos acomodado, Señor, a todo lo que el mundo determinó, pero hemos dejado pasar todo lo tuyo. Hemos olvidado las bendiciones, hemos olvidado, Señor, quiénes somos, hemos olvidado lo que Cristo, esa obra de Cristo, Señor Dios, que vino a esta tierra a hacer la voluntad del Padre, que no hablaba, Señor Dios, sino lo que tú le decías, lo que tú hacías, oh Dios. Aún, Señor Dios, dejaste tu propia voluntad para hacer la voluntad de Dios, pero nosotros no hemos podido y siempre queremos hacer nuestra voluntad y siempre, Señor, queremos acomodarnos, Señor Dios, al mundo, a sus deseos. Señor, por favor, Dios, hoy, Señor, perdónanos, Dios, y ayúdanos, Señor Jesús. Si como iglesia, Señor Dios de la gloria, no hemos podido, Señor Dios, avanzar, Señor Jesús, porque estamos, Señor Dios, tan ciegos, entretenidos, ocupados, porque, Señor Dios, nunca, Señor Padre, hemos sentido esa insatisfacción de nuestra propia vida, Señor. Porque, Señor, cuando vamos y nos satisfacemos en el mundo, se nos olvida que somos espirituales. Se nos olvida quiénes somos, se nos olvida, Señor, para qué fuimos determinados, Padre. Señor, abre nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a meditar y a entender, Señor Jesús, lo que tenemos que hacer, Padre. Gracias, mi Señor Dios, por este día. Ponemos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.